Les habla Jesús Manuel Ordóñez, nuevamente para los que se están incorporando en esta cuarta clase. Les decía que está abierto todavía hasta las 23:55 de hoy la plataforma para que puedan subir sus trabajos. Estábamos hablando del método Delphi que quedó pendiente para que podamos analizar, ya que no lo vieron anteriormente con otros docentes. El método Delphi en realidad se aplica cuando no hay hipótesis, por lo menos eso es lo que aprendimos y la tendencia que existe actualmente, principalmente en posgrado, por el hecho de que se necesita saber si ese trabajo de investigación que usted ha realizado sin hipótesis, cuán confiable, fidedigno, fiable y recomendable es para el público que va a leerlo o que va a aplicarlo. Entonces se necesita llamar o buscar a un grupo de 21 expertos conocedores del tema, aunque inicialmente, como hay tanta diversidad de temas, posiblemente no hayan leído específicamente ese tema, pero conocen, podríamos decir, esa esfera en la cual usted está investigando. Por ejemplo, en el caso de ustedes que están en la maestría en educación superior, sus expertos mayormente van a ser todo aquel profesional que tenga una maestría en educación superior, mejor si tiene un doctorado en ciencias de la educación. Por otra parte, si usted es abogado y su tesis es de derecho, entonces su experto posiblemente sea un abogado que también tenga su maestría o su doctorado en ciencias de la educación. Pero si le toca investigar, por ejemplo, las universidades indígenas, que últimamente han salido y son legales en Bolivia, entonces tenga que ir a esa comunidad y los expertos seguramente van a ser los docentes que trabajan allí, los administrativos, posiblemente algunos alumnos de los últimos cursos que conozcan del tema, de la carrera que usted está investigando, y hasta pudiera ser que algunos expertos sean comunarios del lugar que conocen acerca del tema, aunque no lo conocen académicamente, pero lo conocen empíricamente. Entonces, los expertos podríamos decir que varían de acuerdo al tema que usted ha escogido. No hay una regla general que diga que no pueden ser expertos tales personas. Eh, Hay una tesis que le estaba comentando la anterior semana de una profesional en música que está haciendo su tesis sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza de la música, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como su investigación inicialmente ella lo iba a hacer con una idea científica a defender o con preguntas de investigación, entonces yo le recomendé que aplique el método Delphi al final de su investigación, por supuesto, cuando haya terminado la investigación, la dé a conocer a 21 expertos sobre el tema. Pero ella decía, por ejemplo, licenciados en música, que es mi carrera, decía ella, no hay muchos, solamente hay unos 5 o 6 en Santa Cruz. Entonces yo le decía, pero los otros que son músicos empíricos también podrían ser sus expertos porque conocen del tema, nada más que no han obtenido su licenciatura en música. Así que podríamos decir que es flexible este aspecto, depende de las características del tema, la carrera que usted haya escogido para investigar. Entonces, no se aplicaría el método de Delphi cuando usted tiene hipótesis principalmente, porque la aplicación de su hipótesis y los resultados que van a dar van a mostrar si lo que usted propone o la hipótesis que usted ha planteado es verdadera o falsa. Entonces ahí estaría la validación. Pero las otras investigaciones de
índole cualitativo, donde no hay hipótesis, entonces necesitan la validación de un grupo de profesionales que le den el visto bueno a su trabajo. La característica de este método es que en el caso de que la primera lectura que haya realizado su experto o el grupo de expertos haya resultado que tienen varias observaciones respecto a sus trabajos, es decir, su trabajo no está bien, está regular o está menos que regular, o está bueno pero le falta perfeccionar algunos aspectos, entonces usted puede perfeccionar esos aspectos que le hayan observado, principalmente de la propuesta, por el hecho de que se supone que su tutor y otros profesionales que le hayan podido ayudar en su tesis han verificado la parte metodológica si está correcta, pero los expertos le validan principalmente la propuesta, es decir, aquello que está al final de su tesis, casi en las conclusiones o previo a las conclusiones. Entonces, hay dos formas de hacer la validación. Una es dar a sus 21 expertos una copia, ya sea por internet o físicamente, una copia de su tesis, para que ellos revisen toda la tesis y cada una de las partes sean leídas y observadas de acuerdo a algunos indicadores que vamos a ver enseguida de las preguntas que se le hace a los expertos. Y otra forma sería que usted solamente envíe por correo electrónico, por ejemplo, a sus expertos la propuesta, o sea, la parte de la propuesta de su tesis, o la imprima esas propuestas y la dé en forma física a aquellos profesionales o expertos que no acostumbren o están en un lugar donde no hay acceso a correo electrónico, por ejemplo. Entonces, ellos leen su propuesta y en base a las preguntas que usted le va a hacer, ellos responden. Usted las interpreta estadísticamente y de acuerdo a esos resultados ve cómo está su investigación. Y en ese sentido, si hay observaciones, usted las mejora, las perfecciona para volverla a presentar a esos expertos y se supone que ya en una segunda lectura su trabajo tiene que estar ya sin observaciones, por lo tanto ellos van a validar dándole el visto bueno a todos los aspectos de su propuesta, en el caso que sea solamente la propuesta, o en el caso de que sea toda la tesis, también seguramente le van a dar su visto bueno y usted va a tener la satisfacción de que un grupo de profesionales han revisado su tesis y su propuesta y su trabajo está bien, está listo para ser impreso y entregar a la universidad, en este caso el posgrado, para que le asignen ya la fecha de defensa de su tesis. Entonces, hemos subido aquí la plataforma, ya vamos a abrir, hemos subido en la cuarta semana, ya estamos en la cuarta semana, la cuarta clase, aquí dice cuarta tarea. Fíjese, primer cuestionario consulta experto, segundo cuestionario consulta experto. Hemos subido una tesis doctoral de Juan Cartagena del año 2017, que en realidad esa tesis todavía no ha sido defendida de otra universidad, pero ahí él aplica el método Delphi. En realidad estos dos cuestionarios él me lo dirigió a mi persona para que yo revise su tesis y de esa manera tengo acceso. Y esta otra tesis
de Adrián Solantelo Carlos Enrique. Es una tesis de maestría que él también aplica el método Delphi a su investigación. Primeramente vamos a ver el primer cuestionario de consulta experto. Mientras abre este documento, si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque después la vamos a explicar más detalladamente. ¿Alguno de ustedes quiere hablar? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, profesor. Silvana le habla. Si yo no tengo hipótesis y no utilizar el método Delphi, ¿eso le resta puntos a mi tesis? ¿Le resta credibilidad? O sea, ¿cuál sería el riesgo de no utilizar el método? Es una pregunta delicada. O sea que como la aplicación de este método, podríamos decir, muchos profesionales no la conocen, tanto en pregrado como en posgrado, entonces va a encontrar usted con una diversidad de criterios. Algunos nunca, como nunca la han leído, no la han aplicado, por lo tanto no la consideran necesario. Entonces los que tienen costumbre ya de revisar tesis y están más actualizados, normalmente le van a exigir que usted aplique el método Delphi. Esa es podríamos decir, los criterios que va a encontrar usted en el medio. O sea que puede ser que si usted termine su investigación no tenga hipótesis, pero al final presente su trabajo y los miembros de su tribunal le dicen esto está bien, aprobado, puede ser que así sea. Pero puede ser que le toque a otro tribunal que diga, no, este trabajo está incompleto porque este trabajo no es fidedigno, no es creíble, no está validado. Entonces se le recomienda que aplique el método Delphi y por ahí le encuentran otras observaciones más a su trabajo. Entonces podríamos decir, corre el riesgo de reprobar. Esa sería la experiencia, digamos, que yo tengo, porque también tanto en maestrías como en Otra doctorado, pregunta, profesor. sí, tanto en maestría como en doctorado he visto que eso ha pasado, digamos, en la defensa de tesis. Siga, te escucho. Y ya, la otra pregunta que le iba a hacer. En el caso de que se aplique el método Delphi, ¿qué cantidad de panelistas o de personas o de expertos, digamos, se le debería dar el trabajo? Le pregunto eso porque existen diversidad de opiniones sobre un mismo tema y no podría ser que si le damos a demasiadas personas se dilate demasiado el proceso y sobre un mismo punto existan tres expertos, por ejemplo, que tienen opiniones diferentes sobre eso, y ahí uno, ¿cómo decide por qué camino ir? Uno no corre ese riesgo también, por eso, ¿cuál sería el número adecuado, digamos, de expertos? Yo sé que normalmente debe ser 21 personas y podríamos decir no existe ese riesgo como lo va a procesar estadísticamente. Las preguntas son cerradas en su mayoría, solamente hay algunas preguntas abiertas de opinión del experto, Ah, donde ya, usted ok. tiene, podríamos decir, la decisión de hacer caso a esa observación, que la considera buena porque usted aparte de eso tiene su tutor a quien consultar, dice sí, esa sugerencia tenemos que mejorar, tenemos que aplicarla, entonces la aplican. Pero los resultados como son fijos estadísticamente, entonces eso le sirve de referencia ya para tomar la decisión de, por ejemplo, de mejorar o perfeccionar el trabajo o cómo está, digamos, su trabajo. ¿Sí? Ya, sí, muchas gracias, profe. ¿Alguien más antes de seguir? Les decía que esta carta me dirigió un profesional que hizo su tesis doctoral y él me dice aquí, por ejemplo, bueno, aquí me preguntan qué grado máximo académico tengo, años de experiencia en educación, asignatura que imparte, cargos que ocupa la universidad. Esta parte no la he visto en otros cuestionarios. Podríamos decir que este cuestionario es el que se aplica para los expertos, podríamos decir,
como un ejemplo. Hemos puesto ahí en la plataforma ejemplos del método Delphi, ¿no? Porque esto varía de acuerdo al tema, van a ser diferentes los contenidos de las respuestas que ellos van a dar a sus preguntas, ¿no? Pero la primera parte, la primera pregunta que dice, según su criterio, marque con una X en orden creciente en una escala ascendente de 0 a 10 en la casilla que corresponde el grado de conocimiento que usted tiene sobre el tema, en este caso, modelo de gestión académica para la creación de universidad. Por supuesto, ahí usted va a poner su tema de usted en el caso de que no tenga hipótesis y quiera hacerlo validar con expertos. Ahí pone su tema. Y aquí hay 10 opciones, ¿no? Donde el experto puede marcar 0 o puede marcar 10. Y abajo dice, entre las fuentes que han posibilitado ampliar su conocimiento sobre el tema de consulta, modelo de gestión académica para la creación de universidad y otras instituciones educativas, se somete a su consideración algunas de ellas para que evalúe en las categorías de alto, medio y bajo con sus respectivos códigos, colocando con una X en el juicio que más se acerque al suyo. Estamos tratando de bajar aquí el documento para seguir leyendo. Pero esta es la primera pregunta. Entonces, algunos expertos, por ejemplo, le van a calificar, supongamos 5, otros 6, otros 7, otros 8, otros 9, otros 10, y la media de esa información va a ser la media del conocimiento que tiene ese grupo de 21 expertos sobre su tema. Pero aquellos expertos que consideren que tienen, por ejemplo, se autoevalúan ellos que tienen conocimiento del tema de 5, 4, 3, 2, 1, entonces es aconsejable que usted, digamos, los deseche y ya no les mande el segundo cuestionario que vamos a ver después, sino que ahí nomás se detenga porque se da cuenta que el experto no es experto, es decir, no conoce el tema y por lo tanto no es confiable, digamos, la información o su punto de vista que va a dar sobre su tema. Y aquí están las categorías que decía, puede responder el experto muy adecuado, MA, bastante adecuado, BA, adecuado, A, poco adecuado, PA, e inadecuado, como I. Por supuesto, si es inadecuado el conocimiento que tenga el experto acerca de su tema, entonces seguramente usted ya no le va a hacer el segundo cuestionario que vamos a ver después. Fuentes de argumentación. Número 1, análisis teóricos realizados, o en este caso por el experto, si él se autoevalúa como alto, medio o bajo. O sea, si ha leído bastantes investigaciones, seguramente se va a autoevaluar alto. Si ha leído unas cuantas, seguramente medio. Y si casi no ha leído nada, se va a autoevaluar el bajo. Igualmente, la segunda pregunta, experiencias obtenidas en el tema, trabajo con autores nacionales, trabajo con autores extranjeros, trabajo como investigador, conocimiento sobre el tema y su intuición acerca del tema, si se considera alto, medio o bajo. Posteriormente, hay otras preguntas aquí, aspectos a valorar de la metodología. Y número 1 dice, el enfoque seleccionado para sustentar el modelo. Es muy alto, es bastante alto, es alto o es inadecuado. Para responder esa pregunta, el experto ya ha tenido entonces una copia de su trabajo y va a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Esta metodología yo les explicaba hace rato que es para el caso de que el investigador quiera que sus expertos revisen todo su trabajo, desde la primera página hasta la última.
Y en ese sentido podríamos decir que es más pesado, ocupa más tiempo al experto revisar su trabajo, y esa es la razón por la que algunos posiblemente no le van a contestar. Por lo tanto, tiene que buscar otros expertos. Pero tiene otra solución que les dije al comienzo, que es solamente poner a consideración de los expertos su propuesta que se encuentra al final de su tesis. Entonces no les hace leer todo lo anterior. Y esa forma es más rápida porque el experto puede ser que en unas horas o un día, o depende del tiempo que tenga, le dé en una semana, digamos, su respuesta, ya sea por correo electrónico o en forma física, depende cómo usted se lo haya presentado. Así que tiene esas dos opciones. En este modelo, en este ejemplo que les estoy dando del primer cuestionario, está solamente, mejor dicho, está todo el documento, toda la tesis, comenzando por la metodología que usted ha usado en la investigación. Después dice ítems a valorar del cuerpo de la investigación. La estructura presentada en modelo de gestión académica para la creación de la Universidad Comunitaria Indígena, usted la considera, y ahí también él evalúa si es muy alta, bastante alta, adecuada, poco adecuada o inadecuada. Así que esta pregunta ya se está introduciendo en el tema. Por supuesto que el tema de usted va a ser diferente, ¿no? Porque este es el tema de su tesis. Y toda la tesis de esta persona que se llama Carlos Cartagena está en este momento, digamos, aquí en la plataforma, que ustedes, si tienen tiempo, quizás no tengan tiempo esta semana, pero más adelante la pueden descargar y pueden leerla con calma, para hallar la coherencia, digamos, con la cual él ha enfrentado su trabajo, para tener también un ejemplo concreto de cómo se puede o se debe realizar. La segunda pregunta dice: la situación problemática del grado de pobreza demostrado en el árbol de problemas de Yapacaní tiene un planteamiento, en este caso muy alto, bastante alto, adecuado, poco adecuado o inadecuado. Fíjense a una pregunta que el otro día uno de ustedes me hizo sobre el árbol de problemas. Él utiliza el árbol de problemas en su investigación, que lo van a ver si quieren. Y en este caso podríamos decir que es una forma de presentar juntamente con la explicación de ese árbol de problemas. O sea, no está prohibido ponerlo si usted decide hacerlo, pero tampoco es obligatorio, ¿no? Para complementar una pregunta que me hicieron el otro día. Después habla de la situación problemática de la carencia de formación tecnológica y comunitaria sustentable en Yapacaní, demostrado en el árbol de problemas. Tiene un planteamiento, igualmente le da opción de que responda. Y así va preguntando acerca del problema de investigación, de los objetivos específicos, de los fundamentos filosóficos, sociológicos, políticos, epistemológico, pedagógico, psicológico, identitario. Estos fundamentos nosotros no les hemos pedido a ustedes. La maestría casi no se pide, tampoco está prohibido que lo escriba si usted domina estos temas. Por ejemplo, si algunos de ustedes tiene la intención o el propósito de llegar a hacer una tesis doctoral más adelante, entonces sí es aconsejable que le ponga estos fundamentos, porque cuanto más sustento tenga, en este caso más fundamento tenga su tesis, mucho mejor para usted, para el público y para la ciencia, por supuesto. Después habla del diagnóstico, el análisis de los datos de la encuesta, conducen a la necesidad de creación de la Universidad Comunitaria Indígena Originaria, y le da opción a responder. Fíjense, el punto 8 dice: en la propuesta se plantea un modelo de gestión académica que justifica y sustenta la futura implementación y funcionamiento de una universidad de carácter comunitario indígena originario. Ahí le está preguntando acerca de su propuesta y cómo la considera esa persona o ese experto. Podríamos decir que esa pregunta
es clave, digamos, en la investigación, porque en realidad es eso lo que quiere él validar, pero en este caso él está preguntando desde el comienzo de su tesis de la metodología hasta el final, que enseguida vamos a ver. La pregunta 9 dice, ¿la propuesta de investigación es viable inmediatamente y es posible su implementación de acuerdo al contexto social y la coyuntura política? Y ahí el otro debe contestar. El modelo de universidad comunitaria indígena originaria que se propone responde al encargo social y es oportuno, necesario para los tiempos de profundos cambios estructurales, sociales y culturales que atraviesa el país. Esa pregunta también es, podríamos decir, clave para complementar la idea de la propuesta de modelo de universidad indígena que propone el autor. Ese es el primer cuestionario. Si ahí tienen alguna pregunta, y después vamos a ver más adelante en otro ejemplo de la tesis de maestría de otro profesional, vamos a ver de qué manera se lo trabaja esto estadísticamente. ¿Tiene una pregunta alguien? Nadie. Vamos al segundo cuestionario que está ahí en la plataforma, en la cuarta tarea. Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Usted mencionaba que el experto puede leer el trabajo o solamente la propuesta. La validez que él le vaya a dar o va a tener en todo caso la misma validez, porque el conocimiento va a ser, por una parte, si él lee solamente la propuesta de esa parte, o le resta, digamos, si él no lee todo el documento. Podríamos decir que las dos formas son válidas, nada más que la primera forma es cuando el investigador considera que todo su trabajo debe ponerlo a consideración de los expertos para que ellos le den su punto de vista y él esté conforme con su planteamiento desde el comienzo hasta el fin. Y en el otro caso, como él está seguro que la primera parte está bien, porque ha tenido tutores, uno o más, y su propia capacidad, digamos, de investigación, él está seguro que está bien, por lo tanto, solamente presenta la propuesta del final de su trabajo. Entonces, ambas formas son válidas, más que todo, la primera forma sería para las personas más inseguras, podríamos decir. Es como si usted tuviera 21 tutores que van a revisar su tesis. Entonces, por supuesto, las observaciones que le hagan ellos con preguntas abiertas que después vamos a ver, le van a ayudar para perfeccionar esas observaciones y usted esté conforme, tranquilo con su trabajo, tranquila, y de esa manera pueda responder con propiedad las preguntas del tribunal ya en la defensa de la tesis. Más que todo es para perfeccionar el trabajo, o sea que es una forma más de perfeccionar el trabajo y de que no tenga ninguna observación del tribunal cuando toque la hora de la defensa. Una segunda pregunta, profesor. Cuando justamente usted estaba mencionando al inicio, cuando pasamos el cuestionario y se puede medir que la persona experta en realidad no tiene tanta expertise sobre ese tema, Sí. Vamos quedando con menos de esas 21 personas y no se encontrara más, ¿es válido tomar esos cuestionarios que fueron rechazados para demostrar de que solamente contamos con 5 expertos en el tema? Ya, ¿cómo le podemos decir? Es aconsejable que sean 21 y si algunos se van retirando o no le responden, usted busque más, digamos, por el hecho de que en el caso de Santa Cruz, él va a encontrar más de 21. En este momento debe haber, por ejemplo, que tengan su maestría en educación superior, me imagino yo por lo menos unas 1000 personas en Santa Cruz debe haber. Y en todo Bolivia me imagino que debe haber unos 10.000, hay una posibilidad, digamos, pero no estoy con seguridad, no le puedo afirmar. Entonces esos profesionales ya
podríamos decir que tienen podemos decir, una amplia posibilidad de ser escogidos como expertos. Nada más que la mayoría o el 99.9%, por supuesto, de esas personas no han leído su investigación. Cuando usted lo invita, él puede decir, yo no sé si soy experto o no, pero pásemela y le digo. Y de verdad eso es lo que va a suceder. Usted le pasa y él dice, sí le respondo o no le respondo. Entonces, cuando puede ser que algún experto también, digamos, para quedar bien con usted y aunque es experto en el tema, pero como no tiene tiempo, puede ser que le ponga que no, que no, que no, o simplemente antes de llenar le dicen yo no puedo, quiero, pero no tengo tiempo. Entonces ya escoge otro. O sea, ¿cómo le podemos decir? Le quita pues la confiabilidad, digamos, justamente esa validación le quita cuanto menos expertos sean. Esa sería la Ujú. conclusión que puedo darle, pero en último caso, digamos que usted supongamos con, por, en otras universidades, aparte de esta, por ejemplo, aceptan tesis. Yo fui tribunal de una tesis sobre de investigación en una comunidad indígena aquí de Santa Cruz. No me acuerdo bien el tema, pero los expertos en este caso eran campesinos de una etnia de Santa Cruz que seguramente fueron guiados, socializados, digamos, por el investigador en el lugar de los hechos, pero ellos tenían criterio para responderle desde el punto de vista empírico y cómo estaba su trabajo o cómo lo percibían ellos, porque en realidad el trabajo era para beneficio de los indígenas. Entonces le estaba preguntando a los beneficiarios, que eran los indígenas, todo lo que él proponía, ¿no? Si ellos lo consideraban bien, mal, regular, pésimo o excelente. Entonces, eh, siempre va a encontrar, pienso que casi no habría tema que no encuentre expertos. Esa sería mi opinión en este momento. ¿Alguien más quiere Ya, preguntar? profe. Gracias. Profesor, una pregunta. Sí, eh, bueno, con respecto a este mismo tema de los expertos pueden ser, tienen que ser exclusivamente dentro del ámbito nacional o puede uno sí. escogerlos Puede ser, interna- por ahora con el uso del Internet, entonces puede ser que ese experto esté en otro país porque usted le va a consultar vía Internet. Entonces, en ese sentido se amplía también el universo de expertos, ¿no? Así que bien para la ciencia, bien para usted, bien para todos. Ya, y también como comentaba, decía que tiene que ser, bueno, experto en educación y en la rama que uno Eso es lo está. destacable, digamos, en este momento que nos encontramos en ciencia de la educación. Por supuesto, si fuera un doctorado en Derecho, entonces sus expertos tienen que ser doctores en Derecho, ¿no? Ese sería el cambio, digamos, pero nosotros como estamos en ciencias de la educación en la maestría, entonces ese sería el grado mínimo, digamos, de un experto que sea igual o superior al grado que tenemos nosotros, o ustedes en este caso. Ya, ya, pero tiene que ser un experto en educación. Sí, sí, porque su tema es educativo, tiene un enfoque educativo. Pues, como les decía, si fuera de biología, sus expertos van a ser biólogos y así sucesivamente. Muy bien. Sigamos, entonces, este es el segundo cuestionario, un ejemplo. Aquí ya pone en consideración específicamente la propuesta. Fíjense, perdón, dicen cada uno de los 6 puntos escoja una posible respuesta y marque con una X en el casillero los siguientes criterios. La pregunta 1, ¿el modelo de gestión académica para la creación de la Universidad Comunitaria Indígena Originaria en Yapacaní es lógico, estratégico, oportuno, organizativo y factible? Y ahí responde. Después, la segunda pregunta dice, la metodología asumida en el diseño del modelo corresponde con el proceso de implementación del modelo de gestión académica para la creación de una universidad indígena. La tercera, la propuesta del modelo de gestión académico para la creación de la Universidad Comunitaria Indígena Originaria en Yapacaní
es acorde al encargo social, a las necesidades y expectativas reales del contexto y a la coyuntura social. Ahí está hablando ya de la propuesta, la pregunta 3. La pregunta 4, el planteamiento teórico del modelo da razón a la objetividad de la tesis, muestra las dimensiones del modelo con claridad, proyección, beneficiarios, sustentabilidad, procesos internos. La quinta pregunta, las características de la universidad comunitaria, indígena y originaria ofrece perspectivas y ventajas innovadoras, novedosas y positivas a la educación superior universitaria sustentable. Y la última pregunta dice, la clave del éxito de una institución de educación superior se basa en ejercer una espiritualidad propia y practicar los valores culturales del entorno con ética, generar resultados con calidad superlativa a nivel humano, tecnológico, productivo, científico e investigativo. A continuación realice las recomendaciones pertinentes a esta tesis doctoral. Entonces esta es una pregunta abierta, le da por lo menos 5 posibilidades. Si son 21 expertos y cada uno le da por lo menos una alternativa, una recomendación, una observación, entonces ahí tiene 21 formas, digamos, de mejorar su trabajo. Y tiene tiempo de mejorar, perfeccionar la propuesta y presentarla de nuevo al mismo grupo de expertos para que le respondan ya y usted procesa esa información que vamos a verlo en otro archivo. ¿Alguna otra pregunta? Este es entonces un cuestionario específicamente dirigido a la propuesta, principalmente. ¿Alguien quiere opinar o preguntar? Sigamos. Aquí está la tesis doctoral del cuestionario 1 y 2. En este momento, por supuesto, no vamos a tener el tiempo de leer todo el documento. Esto es voluntario. Todo este capítulo, podríamos decir, del método Delphi que estamos hablando hoy, es una opción que tienen ustedes o que van a tener si es que no realizan hipótesis. En mi opinión, todos los que no utilizan hipótesis es aconsejable que apliquen el método Delphi, pero puede haber otros profesionales que le digan es opcional. Y usted sí, cuando llegue, como hay una predefensa de tesis en este caso, en esta universidad, va a estar normalmente la coordinadora académica, la coordinadora científica, va a estar usted y puede estar su tutor. Entonces hay una predefensa y le van a hacer las observaciones. Si en esa predefensa el tribunal que tiene, que serían como sus amigos facilitadores para que usted perfeccione su trabajo, le dicen usted tiene que hacer sí o sí aplicar el método Delphi, entonces usted lo hace. Esa sería una forma. Si le dicen no es necesario, todos están de acuerdo de que no es necesario, no lo hace. Pero, en mi opinión, mejor si lo hace, ¿no? Eso ya está en su conciencia, en su, podríamos decir, en la profundidad que le pueda dar, la credibilidad, la validación que le quiera dar a su tesis, ¿no? Para su autosatisfacción y para el público que lo lea también. Aquí hay una tesis de Adrià Antelo Carlos Enrique, que aunque es de maestría, actualmente él tiene el grado ya de doctor en ciencias de la educación y es aplicada al ejército aquí de Santa Cruz o a la naval, a las Fuerzas Armadas, a la institución castrense aquí de Santa Cruz. Y él al final, el tema se llama Rediseño del módulo de ética militar con enfoque sociocomunitario para promover un aprendizaje integral de los contenidos de la ética en cadetes del Colegio Militar de Aviación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tesis en opción al grado de magíster en educación superior. En este caso es de la Universidad Mayor
Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. En este momento no vamos a tener tiempo de leer todo el trabajo, pero vamos a ver el final ya, el anexo número 10, que habla del método de Delphi y de la aplicación que él hace. En sus instrumentos, en sus anexos. Instrumentos de aplicación del método Delphi, criterio de expertos. Y fíjense la carta que él hace a sus expertos. Tengo el agrado y honor de colocar en sus manos este cuestionario cuya finalidad es recoger sus criterios como profesional experto sobre la propuesta presentada en el trabajo de investigación que se ha realizado por obtener la maestría en educación superior. La propuesta es el diseño curricular de un módulo de ética militar con enfoque sociocomunitario para promover un aprendizaje integral de los contenidos de la ética. Las respuestas son confidenciales y solo se utilizarán en el trabajo de tesis. Le agradezco su gentil colaboración. Carlos Enrique Adrián Solantelo. Marque con una X su nivel de conocimiento del tema, escala ascendente del 1 al 10. Y ahí cada uno se autoevalúa. Número 2 dice nivel de argumentación o fundamentación de sus criterios. Las mismas preguntas del anterior ejemplo que les había dado. Y también los mismos indicadores para evaluar, más que todo de índole cualitativo, pero después se convierten en cuantitativos cuando se los operacionaliza, ¿no? Preguntas. Y aquí él comienza con el objetivo. El objetivo de la propuesta es promover un aprendizaje integral y significativo de los contenidos de la ética de la vida personal, familiar, profesional, social, ecológica y bajo un enfoque sociocomunitario en cadetes del Colegio Militar de Aviación para fortalecer sus opciones y actitudes morales en ejercicio de la profesión militar como servidores de la seguridad y defensa y desarrollo integral de la patria para vivir bien. Y deben responder si es muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado o no adecuado. Y fíjense, hay una pregunta abierta que dice, ¿por qué no considera adecuado el objetivo de la propuesta mencionada anteriormente? Si considera necesario reformular el objetivo, ¿cómo lo enunciaría? Ahí fíjense que tienen una, podríamos decir, una pregunta bien concreta que le da la posibilidad al experto para responderle también concretamente. Por eso les decía que en este ejemplo el investigador tiene como 21 personas que son sus tutores porque están revisándole cada uno de los aspectos que él les va indicando. Y esa es, podríamos decir, la ventaja o el beneficio que tiene el investigador de perfeccionar su trabajo. Porque la verdad es que a veces el tutor no revisa bien o no tiene tiempo, comete omisión, podríamos decir, en la revisión. Entonces usted piensa que su objetivo y cada uno de los componentes de su tesis está bien y resulta que no lo está, porque no solamente seguramente un experto le va a hacer notar eso, sino varios. Y por lo tanto sería una necedad no obedecer esos consejos que le hacen para que perfeccione su trabajo. La segunda pregunta dice, a su criterio, la pertinencia social del módulo de ética militar con enfoque sociocomunitario para promover un aprendizaje integral de los contenidos de la ética en cadetes del Colegio Militar de Aviación, que contiene 8 capítulos con 23 unidades temáticas es, y ahí comienza a preguntarles de los objetivos de cada uno de los elementos de su propuesta que él tiene. En este caso son 23 temas con un montón de objetivos, cada uno con 2 o 3 o 4 objetivos. Entonces ellos tienen que contestar. Y después sigue con los contenidos propuestos, si están organizados y cómo los consideran, ¿no? Los contenidos de cada tema, porque esto es como
diseño curricular o un rediseño curricular de lo que debiera tener esa asignatura que él enseña en esa universidad, y les da la posibilidad a ellos y después a él para perfeccionar de acuerdo a las observaciones que le hayan hecho. Después, la quinta pregunta dice, entre los sistemas de habilidades a desarrollar, aprende y reflexiona sobre los conceptos fundamentales de la ética en la perspectiva del vivir bien. Y le va preguntando en cada una de las habilidades que tiene que desarrollar, en este caso el estudiante, para que sea bien recibida, sea adecuada, podríamos decir, ese trabajo y sea adecuado para implementarlo, porque él después va a implementarlo. Es un docente que quiere perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con sus estudiantes y quiere hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, por una parte, casi sería una investigación en la acción. Yo lo veo esta propuesta, esta forma, esta metodología que usa él. Porque ¿qué es la investigación en la acción? Es investigar para transformar una realidad. Él está investigando sobre una propuesta de diseño curricular de su asignatura para que él pueda perfeccionar con esos mismos estudiantes. Así que posiblemente él lo haya puesto o no en su metodología, pero es una forma de enfocar el trabajo. Esto no está aquí, por supuesto, en el documento que estamos leyendo en la página, pero está implícito, ¿no?, de que él está queriendo transformar su realidad educativa. Ahí está, habla de la exposición a cargo del docente, el trabajo de reflexión personal, el trabajo grupal, la plenaria, que sería seguramente las formas de trabajo, la didáctica que él utiliza en el aula de clase. Después habla de la evaluación diagnóstica, la evaluación continua, la evaluación final. Y aquí tiene, mire, él tiene 21 expertos y cómo le han respondido a cada una de las preguntas. En este caso, la mayoría le han respondido entre 9 o 10. O sea que su trabajo, según esos expertos, está casi perfecto. Y esos trabajos, esas respuestas, perdón, lo ha, podríamos decir, interpretado a través de una fórmula estadística que está aquí. Habla de KC, que es el coeficiente de conocimiento e información de cada experto. Del experto 1 se autoevalúa 9, multiplicado por 0,1 da 0,9. Y así va sacando los resultados de cada uno de los expertos. Cuando se autoevalúa 10, el coeficiente de conocimiento de información del tema es 1. Al final, a la derecha, ustedes lo tienen o lo van a tener ese documento en su plataforma y si quieren lo bajan en su computadora. Después, la KA dice coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto. Es la pregunta que han respondido más adelante cuando dice análisis teóricos realizados por usted, y ellos han puesto algunos alto, medio o bajo. Ahí está en forma estadística cómo lo ha puesto y después lo va a interpretar. Después dice coeficiente de argumentación o fundamentación, en este caso de cada uno de los expertos respecto a el segundo cuadro que vimos más arriba. Ahí están los resultados. Habla sobre los niveles de competencia de los expertos. Niveles de competencia de los expertos, competencia alta entre 0,8 y 1,0. En este caso, sus expertos están en ese rango. Coeficiente de competencia medio 0,5 y 0,8 es medio, y coeficiente de competencia bajo es menos que 0,5. Entonces yo les decía hace rato que
Si el experto se autoevalúa con coeficiente de competencia bajo, entonces por supuesto es aconsejable, podríamos decir, eh, cambiarlo, digamos, por otro que tenga más experticia, ¿no? Después hay un cuadro sobre la tabla de coeficiente de competencia del experto. Esos 21 expertos en forma estadística lo ha tabulado. Tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Estos aspectos, por supuesto, en este momento posiblemente no tengamos tiempo de describirlo paso por paso, pero con una persona, por ejemplo, un contador, un auditor o simplemente un ingeniero o alguien que sea de ciencias sociales pero le guste o conozca algo de estadística, le puede ayudar para interpretar y procesar esa información. Tablas de frecuencias relativas acumuladas. Y fíjense aquí en el anexo 12, nómina de consulta a expertos en junio del 2014. Están sus nombres, sus grados académicos, que era lo que enseñaba. La mayoría son profesores de religión, ética y moral. Aparentemente son de colegio, porque si fueran de universidad, era magíster, ¿no? Son docentes de colegios que en este caso han sido sus expertos, pero tienen el grado de licenciatura y enseñan en este caso religión o ética en colegios, aunque hubiese sido aconsejable que sus expertos hayan sido profesores, por ejemplo, de ética de las universidades de Santa Cruz o de otra ciudad del país. Pero este investigador, por ejemplo, yo creo que lo ha hecho porque tiene una limitante. Él vive, o sí, vive en Yacuiba, yo lo he visitado, conozco, y en Yacuiba no hay más que una universidad estatal, una como le podemos decir, como una sucursal o un anexo, una unidad académica de la Universidad de Juan Misael Saracho, creo, de Tarija. Y creo que hay una privada más, pero no son suficientes dos personas para que sean sus expertos. Entonces él se ha relacionado con personas que trabajan en el ámbito de la educación, seguramente, aunque no, aquí no dice la procedencia de ellos, posiblemente la mayoría de ellos sean o bien de Yacuiba, o de Tarija, o de aquí de Santa Cruz de la Ciudad. Entonces ellos han firmado en la fecha que respondieron a su cuestionario de él, ¿no? Fecha de entrega, fecha de devolución. En este caso, por ejemplo, el primero le entregó el 1 de junio, le devolvió el 4 de junio. En 3-4 días ya le respondieron, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero resulta que a veces tarda una semana, pueden tardar 2, 3. Yo creo que máximo debería ser un mes, ¿no? Porque no todos están con la aptitud ni con el tiempo para responder rápido. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tema? ¿Nada? Vamos a ir cerrando entonces. Quizás se aburrieron. No, profesor, estábamos escuchando. Ah, ya. Sí, vamos a seguir, estamos buscando la pantalla, la información. Hay uno de ustedes que su trabajo, en algunos de ustedes, en estos 5 profesionales que he revisado desde ayer hasta ahora, me faltan todavía la mayoría de ustedes, yo creo que entre mañana y pasado termino. Casi no han avanzado mucho, algunos sí, digamos, han avanzado cualitativamente, han mejorado su calificación cuantitativa también, pero otros están estancados, ¿no? Por ejemplo,
El objetivo y el campo de acción algunos no han hecho, han olvidado. Ya les puse en la observación anterior y algunos no han hecho. ¿Por qué la importancia del objeto de estudio? Porque si usted no sabe a ciencia cierta qué es lo que está investigando, entonces en el marco teórico usted se va a desviar a otros temas colaterales que no son específicamente lo que usted pretendía hacer. Después debe mejorar la redacción del título, dice. Algunos tienen redundancia en el título que han colocado. Tienen redundancia, entonces tienen que perfeccionar esa parte. Otros les he puesto que eliminen los subtítulos en el planteamiento del problema, o en otra parte, digamos, ponen subtítulos que no son necesarios, solamente es aconsejable que sigan la guía como yo, mejor dicho, como la universidad, la unidad de posgrados le ha puesto, de manera que no se salgan de eso. Revisa y corrija todos los errores ortográficos de su trabajo, le he puesto algunos, porque tiene la tendencia a escribir como acostumbra y no le prestan atención. Por ejemplo, no hay una redacción adecuada. Si en un párrafo usted comienza a escribir en singular, normalmente todo el párrafo va a ser en singular, pero si comienza en plural, todo el párrafo va a ser en plural. Entonces ese es uno de los errores comunes. Comienzan en singular, pasan a plural y después vuelven a singular, pero en el mismo párrafo. Entonces, a no ser que sea un cuento, una leyenda, una novela, eso es válido, ¿no? Pero si es una investigación científica, es aconsejable que escriban bien para que sean interpretados bien también. Algunos usan palabras sinónimas en su investigación. Ese es un consejo. Si usted tiene una perspectiva, por ejemplo, de tecnología educativa desde el comienzo, entonces use esa terminología hasta el final. Si va a usar nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, desde el comienzo, desde el título, hasta los antecedentes, el problema, y utilice la misma metodología también, perdón, la misma terminología en el marco teórico. Pero no cambia a no ser que en algún momento, principalmente al inicio de su trabajo, usted aclare, por ejemplo, que tecnología educativa es lo mismo que nuevas tecnologías de la información y la comunicación, supongamos. Entonces, puede usar ambos términos en el transcurso de toda su tesis, pero si no lo ha hecho, no es bueno que cambie la terminología, porque eso se relaciona justamente con el objeto de estudio y el campo de acción. Como dijimos, en educación los términos no son exactos, podríamos decir, no es una ciencia exacta. Entonces, algunos investigadores le dan un nombre y otros otra a la misma cosa, pero usted no puede o no es aconsejable que use, podríamos decir, ambos términos en diferentes partes de su trabajo y no haya coherencia en el desarrollo de esa temática. Entonces, por esa razón, escoja un tema, un objeto de estudio, un campo de acción y siga la línea hasta el final. Por ejemplo, uno de los indicadores para evaluar el marco teórico dice que ese marco teórico, en todas las preguntas que se le hace, tiene un valor de unos 15 puntos. Entonces, si algunos de ustedes o todos ustedes no han hecho el marco teórico, ahí pierden 15 puntos.
Así que no lo dejen para último momento. La mayoría lo está dejando hasta este momento para esta última semana, pero en realidad era lo primero que tenían que hacer, porque si está bien hecho su marco teórico, eso les ayuda a perfeccionar sus antecedentes, perfeccionar el problema, perfeccionar la justificación, perfeccionar e inclusive la hipótesis, y posteriormente le va a ayudar a perfeccionar inclusive las preguntas para el instrumento o los instrumentos que va a realizar, porque algunos de ustedes, por ejemplo, están, podríamos decir, con varios elementos que les faltan, o muchos, o la mayoría de los elementos que se les pide en este perfil de tesis. Sin embargo, ya han hecho uno o más instrumentos, inclusive lo han aplicado. Entonces, esos resultados de esa aplicación, podríamos decir que es dudable de que esté bien, porque si no están bien ni los antecedentes, ni el planteamiento del problema, ni los objetivos, ni la hipótesis, entonces, ¿cómo puede estar bien los instrumentos? Entonces, eso es casi imposible. Por lo tanto, eso tienen que dejarlo para el final, no es necesario que lo hagan ni que lo apliquen ahora, ¿no? Sino solamente cuando estén bien seguros de que están bien hechos todo su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profesor, una consulta referente al marco teórico. Por ejemplo, en mi caso estuve leyendo, realizando, desarrollando el marco teórico, pero como bien dice usted, ¿no? Cada vez que uno le agrega a la teoría, se va abriendo más el abanico, entonces uno ahí va entendiendo por dónde se tiene que dirigir. Sí. Pero al ver yo eso me doy cuenta, necesito más tiempo. Yo, por ejemplo, he puesto cosas ahí en el marco teórico, puntos que debo continuar, o sea, pero usted dice ya en su análisis final, va a contemplar qué tanto del marco teórico, porque para mí todavía me falta mucho para desarrollarlos, más tiempo, Claro. más lectura. Podríamos decir que este es el primer trabajo que realizan hasta su marco teórico, que tiene que ser pulido, pero en este primer trabajo les pido que citen por lo menos 15 fuentes de los últimos 5 años, y eso no es una misión imposible porque ya lo han hecho los del diplomado de otra universidad. Entonces, si en un diplomado han logrado hacer, ¿por qué no van a poder hacer ustedes que están en una maestría? Así que, y algunos de ustedes ya he visto que tienen 15 o más autores, pero algunos de ustedes también tienen uno solo y todavía desactualizado, y otros tienen un poco más. Entonces, depende del tiempo que ustedes le dan. En este momento, por ejemplo, yo soy tutor de un estudiante que está en el 5.º módulo de esta maestría, y le estoy dando este mismo contenido que ustedes están llevando. Y esa persona tiene también un mes o 5 semanas para desarrollar, y va a llegar al mismo nivel en el cual ustedes están. O sea, ya en el 5.º módulo, y ustedes están en el módulo 15, o sea, están 10 meses más adelantados, 10 módulos más adelantados. Entonces, han tenido para pensar sobre su tesis, sobre toda la metodología, bastante tiempo. Entonces, yo estoy admirado de que estén estancados, inclusive desde la primera semana hasta ahora. Algunos no han avanzado casi nada de los 5 que he revisado hasta hoy. Entonces, este, no puedo hacerle el trabajo por ustedes, cada uno tiene que darle el tiempo que necesita, ¿no? Sí, profesor, permítame hacerle un comentario de la reflexión que yo he hecho con lo que acaba de decir. Sí. Que precisamente, como decía en la anterior clase, usted decía que ya este nivel es un nivel ya que de 7 metodologías que usted nombraba que ya hemos llevado, Sí. pues tendríamos que tener un cierto nivel ya hasta este punto, pero lo que yo me doy cuenta que a mí me parece que esta es la metodología número 1, porque es aquí justamente en este módulo donde debimos empezar. Claro.
porque, por ejemplo, en su caso, en su práctica ahorita, como nos está enseñando, me parece una maravilla, porque aquí uno está realmente desarrollando, o sea, y está despejando todas esas lagunas que tiene en cuanto al desarrollo de la investigación. Entonces, eso es lo que yo reflexionaba en cuanto a que, ¿por qué no hicimos esto desde el módulo número 1? Sí. No sé, realmente hay falencias, a veces los docentes, a veces ustedes, no sé quién será el culpable, habría que hacer una investigación para eso, ¿no? Pero de todas maneras, si de la primera semana estamos a la cuarta semana, no han avanzado casi nada, algunos de los 5 que están aquí, de los que he visto entre anoche y ahora, entonces eso es, podríamos decir, alarmante, ¿no? Ojalá que no siga así los próximos que voy a revisar mañana y pasado, porque si es así, ya les queda una semana y en una semana no van a poder hacer todo lo que no han hecho en 4 semanas. Así que, no sé qué más decirle. ¿Alguna pregunta más de usted o de alguien, otra persona? Está Cecilia Aguilera, Nirval Pacheco, Silvana Resendi, está, creo que es Nilta Llanos. Los demás están ausentes, no han venido, ahora van a verlo en diferido. Sigamos entonces. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, la escucho. La escucho. Dicen, casi no lo escucho. Ah, sí, ¿qué pasará? Usted, pero Resendi, la otra que me estaba hablando y estaba escuchándome, ahora ya. Estaba, la escucho, pero entrecortado. ¿Será que está mal mi conexión? Sí, posiblemente su conexión, porque la otra persona no tenía problema, no se quejó. ¿Alguien tiene Ya. problemas? No, se escucha muy Dicen, bien, profesor. Sí. Lo que pasa, como yo no, le presenté el trabajo, quiero decir, estoy atrasada. Agradecerle por las correcciones que me hace nuevamente mi trabajo y me alegra de que haya mejorado. Ahora, ¿cuándo es la próxima presentación? ¿Es para la otra semana? Sí, hasta el otro jueves ya terminamos y ya hemos puesto ahí la cuarta tarea hasta el 17 de este mes de mayo. Entonces el otro Ya. jueves a esta hora. Sí. Ya, Lisen, otra pregunta. Tenemos que escuché hablar de instrumentos de investigación. Ya tenemos que elaborar nuestros instrumentos. Tenemos ya que enviar con todo eso. Yo voy a evaluar hasta el marco teórico, pero los que me envíen sus instrumentos yo les he aconsejado de que lo hagan cuando hayan terminado bien el marco teórico. Hasta este momento ninguno de los 5 que he revisado ha terminado hasta el marco teórico, o por lo menos bien, tiene que perfeccionar. Entonces, una vez que terminen, ya pueden elaborar y si tengo tiempo, se los reviso, por supuesto. Y si no, si ustedes no lo hacen, digamos que sería optativo. Si no lo hacen, tienen que presentarlo ya a su tutor, ya que una vez que terminen este módulo y aprueben los que van a aprobar, entonces piden el tutor y ahí lo hacen. Otros tendrán que hacerlo con otro docente en otro momento, ¿no? Cuando vuelvan a inscribir la materia o el módulo. Ah, ya, ya. Listen, otra cosa, cuando usted nos habla, dice que debemos perfeccionar nuestro marco teórico, ¿es aumentar más conceptos según el problema? Sí, cuando digo perfeccionar a uno de ustedes le puse eso, es que citen a los autores y comenten también. Algunos, digamos, copian y pegan, citan autores, ponen el autor y pasan a otro punto y van avanzando, pero no hay una reflexión personal sobre lo que están escribiendo. Entonces, por ejemplo,
si examinan una teoría, un aspecto, una opinión de algún experto en ese tema, entonces debiera decir esto está bien por esto, por esto, por esto, pero también vamos a ver esta otra perspectiva que dice y esta otra y sigan avanzando y dice, llegamos a la conclusión de que no es válida para este tema ni esta perspectiva, sino esta otra, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí le falta el razonamiento. Eso sería, Ah, ese sería ya. principalmente la observación, porque si no, sería todo copiar y pegar y no hay reflexión propia. Y también puede ser que ese pegar y Ah, copiar en algunos casos sea incoherente, digamos. Por eso es que, como usted decía, se necesita tiempo para procesar esa información del marco teórico ustedes en su mente y reflexionando. ajá. Y yo les decía que esta va a ser la primera lectura o el primer borrador, digamos, de su marco teórico. Después, cuando entre con el docente tutor, tienen que seguir perfeccionando porque ni ustedes, me imagino, si ustedes se conforman con lo que han hecho con mi materia, están equivocados, podríamos decir. O sea, porque en realidad la tesis hay que, así como ahora estoy revisando y revisando y ustedes están rehaciendo, así también tiene que ser con el tutor. Él tiene que revisar una y otra vez, yo pienso igual unas 3 o 4, quizás 5 veces, hasta que esté bien pulida su tesis y de ahí recién ya pidan fecha de defensa. Si ustedes o el tutor se conforma con poco, entonces va a estar mediocre su trabajo y ustedes van a salir perjudicados. Ah, ya. Doctor, entonces, cada cita que citemos, nosotros tenemos que aportar según la importancia del problema o del Sí, contenido, ¿no? sí, Ok. Ah, ahora otra cosa. ¿Sí? ¿Quería decirme algo? sí, por ejemplo, si son conceptos sobre algo, se está citando varios autores, entonces al final usted dice, llegamos a la conclusión que este término puede ser usado de esta y de esta y de esta otra manera. Entonces está sintetizando todas esas citas y todas esas opiniones, porque como educación es algo cualitativo más que todo, entonces está sintetizando y lo está diciendo ya en sus propias palabras, podríamos decir una conclusión de ese concepto o de esos conceptos que ha ido desarrollando. Entonces ahí también está su aporte. Y lo bueno es que Ah, si su información es de los últimos 5 años, también su aporte va a ser actualizado. Ahí está también parte de su aporte de usted en la interpretación de esos datos cualitativos que usted va a recibir o cuantitativos también. ajá, ya. Sí, Ah, ya. Ya, me parece importante lo que tenemos que ver la coincidencia de lo que se habla en los autores, ¿no? también, sí que haya coherencia. Ya, Listen, otra cosita, cuando usted nos dice que entremos a buscar información sobre este cielo Dialnet, Sí, he entrado, pero habla de diferentes artículos, ¿es esa la página? Ah, les iba a decir que hay tesis de maestría, de doctorado y hay artículos científicos. Entonces, no está prohibido, supongo que citen artículos científicos, hay revistas científicas. Inclusive yo el otro día en mi página de Facebook subí como 70 revistas científicas en educación. Por ejemplo, ustedes me buscan ahí como Jesús Manuel Ordóñez Hoyo y la semana pasada subí ahí un grupo de revistas en educación. Entonces ahí hay artículos científicos. Entonces, también los invito a que sean mis amigos también por Facebook, o sea, después de terminar esta materia o este módulo, podamos igual ser amigos, porque más a ustedes les va a beneficiar que a mí, digamos, porque ustedes necesitan más ayuda que yo en este momento. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por aclararme las dudas. Sí, Le estaré molestando por WhatsApp y claro, me voy a unir a su Face. gracias, muy amable. Entonces, sigamos. Algunos han escrito que no encuentran información de su tesis en Bolivia. Y claro, si no han ido a las bibliotecas de Santa Cruz, por lo menos seguro que no van a encontrar, pero aparte de eso, que en esta semana no van a tener tiempo, entonces les he puesto que busquen, utilicen los buscadores académicos de Internet como Cielo y Dialnet y otros que yo les pasé a ustedes en el grupo de WhatsApp hace casi un mes.
Entonces, no hay pretexto, podríamos decir, nada más que hay que tener paciencia. Otra posibilidad, y me olvidé decirle eso a ustedes, pero está implícito, digamos, es que supongamos lo que trabajan mañana, tarde y noche, supongamos, entonces pueden ir a un punto de internet o a un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas o alguien amigo que tenga tiempo y usted le da el tema de su objeto de estudio y su campo de acción y que le baje toda la información de estos buscadores que se va a su flash o a la computadora. Entonces él puede estar 12 horas, 24 horas investigando y usted ya los recibe y procesa esa información. O sea, sería una gran ayuda para usted. Inclusive su hermano, su hermana, su padre, su amigo, alguien puede hacerle ese trabajo, porque no está prohibido que alguien le ayude a bajar la información, pero el mayor trabajo es procesarlo, ¿no? Procesar esa información, es decir, hallarle la lógica, qué es lo que va a ir primero, qué va a ir después, para ir citando, hacerse como un índice en borrador de lo que después va a desarrollar. Algunos de ustedes se han hecho índice, por ejemplo, en el marco teórico ya con el anterior docente, pero pues seguro que esa información está desactualizada porque no es de los últimos 5 años. Entonces tienen que profundizar. También uno de ustedes, de los 5 que revisé en esta noche o en este día, recuerdo que su tema, digamos, era más para colegio y esta maestría se necesita que esté enfocado para la universidad y posiblemente no vaya a encontrar bibliografías sobre ese tema para colegio posiblemente encuentre, pero no encuentre para universidad. Entonces eso usted tiene que analizarlo porque no puede ser que hasta este momento, digamos, siga poniéndome en su marco teórico o en antecedentes cuestiones que se relacionan con la educación primaria o secundaria y lo que se pide es educación universitaria. Otros de ustedes en el planteamiento del problema o en antecedentes, por ejemplo, han puesto, aunque su tesis está dirigida a la universidad de pregrado, pero han puesto información de posgrado. Eso tampoco puede ser porque no se necesita en ese momento y con lo que leí anteriormente no era coherente. Por eso le puse que extraiga o saque de ahí esa parte de posgrado, porque si quiere hacer de posgrado tendría que ser otra investigación. Y, en ese sentido no le hallé coherencia, además que varias partes de lo que ha citado, de lo que ha hecho, está muy incoherente. Así que tiene que rehacer todo, digamos. Sigamos. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Algunos de ustedes, por ejemplo, han hecho la justificación con el aporte, o sea, la parte teórica, la parte práctica, la contemporánea, la personal y la social, pero lo han hecho así, podríamos decir, casi en forma empírica. ¿Por qué me doy cuenta? Porque no han hecho ni una página, no han escrito el marco teórico. Entonces, ¿cómo puede ser que esté bien esa parte y todo lo anterior si no han profundizado sobre su tema? Y la hipótesis misma casi seguro que está mal o está muy, podríamos decir, hecha en forma muy empírica con los conocimientos previos que usted tiene, pero no necesariamente con los conocimientos actualizados. Y eso lo va a encontrar cuando termine su marco teórico. Algunos también de ustedes no han rehecho su objetivo que vaya dirigido hacia la propuesta, digamos, han hecho un objetivo para el momento, para lo que van a observar en su universidad, en su aula o algún lugar, pero no va dirigido hacia su propuesta. Y lo que ustedes van a observar en el tema, en el objeto de estudio que han escogido, simplemente es uno de los objetivos específicos que le va a ayudar a encontrar el objetivo general, que en realidad es lo que usted quiere lograr. ¿Se acuerdan ustedes hace rato cuando veíamos
las propuestas acerca de la aplicación del método Delphi. Entonces ahí el énfasis está en la propuesta, porque ahí está su aporte, por una parte teórico y por otra parte práctico. También está su aporte teórico, por ejemplo, justamente en el marco teórico, por el hecho de que no solamente van a copiar y pegar, sino van a reflexionar, van a hacer información actualizada, van a encontrar una nueva perspectiva, puede hacer algo ecléctico, que yo le llamo, es una palabra que significa que puede tomar de diferentes teorías algo que coincida con su perspectiva o con la perspectiva que usted quiera darle, y de esa manera encontrar quizás una nueva teoría, una nueva manera de enfocar su tema, ¿no? Y eso lo he visto también en trabajos previos justamente en la maestría, en algunos de los módulos que doy sobre metodología o doy sobre desarrollo curricular. He visto que algunos tienen iniciativa y quieren presentar algo nuevo. Y ese es el desafío en realidad, ¿no? Porque algunos de los temas que se escogen a veces están, digamos, muy trillados. Por ejemplo, la deserción estudiantil en las universidades, ese tema está muy investigado. Sin embargo, hay otros temas justamente relacionados con la tecnología educativa que son vírgenes, podríamos decir, o son vírgenes por lo menos en Santa Cruz, en Bolivia, ya que existen antecedentes de investigaciones en esos temas en otros países. ¿Alguna pregunta o comentario? Tienen la palabra. Aquí en la metodología de la investigación, más que todo en el diseño metodológico, algunos de ustedes le puse, por ejemplo, unas observaciones. Dice, usted tiene varias contradicciones. Usted dice que su tesis es explicativa. Entonces, si es explicativa, entonces, ¿por qué usted tiene, perdón, entonces debe tener hipótesis? Porque la metodología, digamos, explicativa significa que es causa-efecto, que si hay causa-efecto, usted tiene que poner cuál es la causa y cuál es el efecto en su hipótesis principalmente, porque sería una investigación experimental. Y otra contradicción dice, no tiene hipótesis, sin embargo, hace operacionalización de las variables. O sea, ¿de dónde salen las variables si no tiene hipótesis? O sea, yo veo eso incoherente, ¿no? Porque de la hipótesis van a salir las variables. Pero algunos, por ejemplo, de ustedes también han hecho una hipótesis y la variable habla de otra cosa que no se relaciona con la hipótesis. Entonces también es incoherente porque no se relaciona una cosa con la otra. Si quiere hablar de esas otras variables, tendría que cambiar de hipótesis. Otra contradicción dice, usted se contradice porque afirma que el método es no experimental, sin embargo indica que es explicativa, lo cual quiere decir que es experimental. O sea, usted pone método no experimental, dice, coma, explicativo, nada más. Entonces eso es contradictorio, porque si es explicativo, entonces tiene que ser experimental, tiene que haber causa y efecto. Entonces se contradice. Y también ha puesto que es con un enfoque cuantitativo, sin embargo pone como técnica la entrevista. Y la entrevista es cualitativa porque normalmente son preguntas abiertas, porque si fuera cuestionario, que normalmente se usan en metodologías cuantitativas o cualitativas, esas preguntas son cerradas, ¿no? Ya sea con opción múltiple o sí o no. Así que tiene que revisar eso. Y fíjese que ya estamos en el último módulo. Hasta este momento algunos de ustedes no encuentran la cantidad de su población ni la cantidad de sus muestras. O sea, lo están haciendo, digamos, su investigación todo en su casa y no saben la realidad de la universidad donde quieren hacer su investigación, posiblemente no han ido, ya deberían tener
una noción si ya estamos en la cuarta semana y desde la primera semana les puse indique población y muestra y hasta ahora no. Claro que las investigaciones cualitativas podríamos decir, como decíamos anteriormente, no es imprescindible que la muestra sea representativa de la población, sino lo que se quiere es profundizar en el tema, pero usted tiene que escribirlo eso, ¿verdad? ¿Por qué se escoge solamente 5 personas o 10 personas? ¿Por qué? Entonces, porque es cualitativa, porque no es representativa de la población, porque no es una investigación cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Pero eso usted tiene que aclararlo en el documento. ¿Alguna pregunta o comentario? Listen, Sí, listen, sí. una pregunta más. Sí. Cuando usted hablaba de la justificación en los diferentes áreas de relevancia social, ¿usted indicaba que cada una de ellas tendría que ser una página o escuché mal? No, puede ser un párrafo, 2 o 3, depende ya de la profundidad que usted quiera darle, de lo que usted necesite, el espacio que necesite, ¿no? Para justificar. Por ejemplo, justificación social puede ser 1 o 2 párrafos, o máximo 3 párrafos. Justificación contemporánea, 1, 2 o 3 párrafos y así sucesivamente. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí. Nada más que idealmente no tiene que ser así muy empírico, porque se nota, digamos, que la mayoría de sus justificaciones de ustedes son empíricos porque no han terminado su marco teórico, ni han comenzado algunos. Entonces se ve que eso es medio verdadero, medio falso, digamos, no se sabe si es correcto. Por lo tanto, es dudable todo lo anterior, todo desde los antecedentes, el problema, los objetivos, todo es una posibilidad simplemente de que esté bien. O sea que algunos, digamos, se están autoengañando o quizás quieren engañarme a mí, pero solamente se perjudican ustedes mismos porque están estancados, ¿no? Están estancados. En este momento yo les decía a uno de los, soy tutor de una persona de una universidad privada y le decía que hace como 6 meses o un año vinieron 2 estudiantes de esta universidad para que yo sea su tutor, o sea, lo designaron y ahí mismo en el documento que les revisó ya el último docente del módulo, en este caso como si yo fuera mi persona, pero era otro docente, a su trabajo impreso, que en este caso ellos llevaron en forma presencial, les puso ahí todas las observaciones de lo que tenía que mejorar. Inclusive le aconsejó el cambio de tema por y por estas razones y todo eso. Entonces ellos vinieron, 2 que escogieron diferentes temas. Por supuesto, yo le dije, tienen que hacer caso primero a las observaciones que les hizo ese docente, o quieren cambiar de tema o rehacer, depende de ustedes, pero yo no les puedo escoger ni el tema, ni les puedo hacer el trabajo. Nada, porque ustedes son los investigadores y yo solamente puedo revisar una vez que ustedes me presenten algo. Y ya no volvieron hasta este momento. Entonces, no puedo asesorarlos y también les escribo de vez en cuando a su correo electrónico, algunas veces no me responden, me dicen no tengo tiempo ahora, más después. Entonces, los dejo, digamos, están abandonados a su suerte, no porque yo no quiera, sino porque ellos no me buscan, ni ellos avanzan, ni presentan nada, ni a mi correo electrónico, ni me buscan en mi casa, ni nada. Entonces, uno no puede hacer nada por ello. Entonces, yo temo que a algunos de ustedes pueda pasarle eso porque no están avanzando. Ya. Ya, doctor. Sí. ¿Alguien más? Algunos de ustedes, por ejemplo, la mayoría de los 5 que me enviaron, les puse, debe elaborar el marco teórico citando fuentes de los últimos 5 años, porque en realidad solamente pusieron un índice, digamos, un contenido ahí improvisado, me imagino, porque no han desarrollado ni un solo párrafo de cada uno de los subtítulos que pusieron. Entonces tienen que hacerlo, eso vale 15 puntos, el marco teórico, ¿no? Y ahí nomás ya tienen 85 puntos, digamos, para los otros elementos.
y si van bajando y van haciendo mal, entonces no pueden subir en su evaluación. También le he puesto a todos ustedes que citen fuente para la perspectiva epistemológica, ya les dije, porque casi seguro que le va a preguntar a un tribunal y es bueno que estén seguros que está bien su perspectiva epistemológica. Si no, ustedes mismos van a estar inseguros y eso lo transmite usted a su tribunal queriendo o sin querer. Profesor, una pregunta. Hace un momentito estaba explicando sobre el tamaño de la población y de la muestra, siendo aún una investigación de tipo cualitativa, es necesario poner el tamaño de la población y de la muestra. Usted escribe, tiene que escribir, digamos, en este caso, la población, supongamos que usted tenga un aula de 5 alumnos, ¿no? Y en los 5 va a ser la investigación. Mi población son 5 estudiantes del primer año de la carrera de biotecnología de tal universidad y mi muestra son los 5. En este caso, la muestra es igual a la población porque es una investigación cualitativa. Entonces puede usted, supongamos, aclarar, o es cual y cuantitativa, supongamos, ¿no? Entonces, esa aclaración es bueno que la ponga para usted y para el lector, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Sí. A ver qué más. Vamos a ver otro documento. Errores en la redacción. Después falta perfeccionar el planteamiento del problema siguiendo las indicaciones de la guía de tesis. He puesto uno de ustedes de esta semana, de hoy día. Porque, digamos, algunos, aunque ya 2 o 3 veces les puse que sigan las indicaciones de la guía de tesis o esos 2 documentos que hay ahí en la pantalla, lo han olvidado, o sea, no les interesó y sigue con lo mismo. Algunos han desarrollado el planteamiento del problema bien, pero se han olvidado del último párrafo de la formulación del problema. O sea, ahí es, aunque no necesitan ponerle un subtítulo, formulación del problema, que algunos de ustedes lo pusieron, yo les pido que lo borren, podríamos decir como subtítulo, sino que pongan la formulación del problema es siguiente, como describiendo simplemente lo que debe estar ahí en ese documento, pero que el subtítulo es planteamiento del problema. Aquí a otro puse, debe perfeccionar la justificación una vez que haya leído el marco teórico. Porque también esta persona está estancada en la misma justificación, quizás la ha perfeccionado un poquito, pero es insuficiente. El objetivo general está bien, le he puesto otro. El segundo objetivo específico debe eliminarlo porque es idéntico al objetivo general. O sea, los objetivos específicos ayudan a alcanzar el objetivo general, pero no puedes repetir el mismo, ¿no? El mismo objetivo general, ponerlo como objetivo específico. Aquí a otra persona puse la hipótesis está mal o las variables están mal. No hay correspondencia, no se relacionan en su caso. Rehacer. Porque ha escrito una hipótesis y las variables hablan de otra cosa. Entonces, o bien las variables están bien y su hipótesis mal, por lo tanto tiene que rehacer la hipótesis, o al revés. A otro puse, debe realizar el marco teórico, no vale nada poner los subtítulos, ¿no? O sea, no van a ganar nada poner los subtítulos de su marco teórico, más que si esos subtítulos están desactualizados de hace 5, 10 o más años. A otro le puse indicar si la investigación es cuantitativa, cualitativa o mixta. O sea, esa persona obvió poner ese dato, ¿no? Porque uno como lector no se ubica cómo quiere
esa persona, ese investigador, enfocar su trabajo para hallarle coherencia, para hacer las observaciones también, si las técnicas están de acuerdo al enfoque, si los métodos que va a usar están de acuerdo también con si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixta. También es bueno que pongan si va a ser experimental, no experimental o cuasi experimental, ¿no? Eso está, por ejemplo, en el libro de Hernández, Fernández y Sampier. Tiene que aclarar, es bueno que aclare, porque si deja vacíos, digamos, o lagunas, entonces ni usted, ni yo, ni el tutor que va a tener de aquí unos días o meses no va a poder guiarlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario de ustedes? Profesor, Sí. disculpe, una consulta. En una de las observaciones o comentarios que me ha hecho, dice su campo de acción debe ser de acuerdo a lo que usted ha escrito. Y me dice el nivel de investigación de las tecnologías de la información y comunicación utilizadas por los catedráticos. ¿Me podría un poquito ayudar en ese punto? Es el único punto que no he ¿Cuál es tu podido nombre? corregir. Claudia Vargas. Ah, del anterior no lo tengo en este momento, aunque está aquí en la computadora, pero a ver, de nuevo léame con calma para que me acuerdes cómo hice la observación. Dice su campo de acción debe ser de acuerdo a lo que usted ha escrito. El nivel de investigación de las tecnologías de la información y comunicación utilizadas por los catedráticos. No recuerdo, voy a revisar y escribe inmediatamente a mi WhatsApp para que ni bien llegue a mi casa revise, porque es de la anterior semana o de hace 2 semanas eso, ¿no? Sí, no, de la anterior semana fue. Sí. De la anterior, o sea, era la que teníamos, lo que teníamos que entregar en la corrección número 3, ¿no? ¿Y cuál es su...? Ahorita quizás lo puedo encontrar aquí, está en la pantalla. A ver, estamos en la segunda semana, ¿no? O la tercera. Es de la tercera, Sí. ¿no? ¿O de la segunda? Sí, en la tercera semana, o sea, teníamos que entregar esto hasta hoy día, ¿no? ¿Y todavía usted no ha subido? He subido. A las 5 de la tarde he subido, he tenido Entonces problemas voy a con ver mi de la segunda semana. computador. Pero de todas maneras, sí, he subido a las 5, no, perdón, a las 4. Entonces me dijo que sí. ¿Cuál es su nombre? Claudia Vargas. Voy a ver, aquí está Claudia Vargas, Romina Vargas. Ese es. Está bajando por sí. No quiere. El nombre de su... Debe corregir errores de redacción. La cita del 2009 es muy antigua. Los antecedentes debe buscar tesis de Sí, maestría. el último es. El número La 15. producción debe ser de acuerdo a lo que está escrito. El nivel de investigación de las tecnologías de la información utilizada por los catedráticos. ¿Y su objeto de estudio cuál es? Ahí está. El objeto de estudio es la tecnología educativa. Me sugirió usted que lo cambie así ya lo he arreglado de esa manera. Claro, ahora es lo que le he puesto, de acuerdo a lo que usted ha escrito, significa que si usted profundiza su tema, puede ser que su campo de acción no sea ese, el nivel de investigaciones de las tecnologías de la información y comunicación utilizada por los catedráticos, sino que sea otro, porque o sea, hasta último momento puedes perfeccionar su trabajo. Y en este caso, puede ser que sea eso, por esta semana, digamos, puede ser que sea eso, pero la próxima usted encuentra que no es eso, es otra cosa más concreta, mejor, que es lógico, que es concreto, que es actualizado, que es innovador y todo eso, entonces le pone eso, ¿no? Entonces, igual va a pasar. Inclusive ahí, hasta ahí no estén conformes ustedes, porque puede ser que cuando profundicen más su marco teórico ya con el tutor, ya después de la próxima semana,
entonces encuentren que es otra cosa, su campo de acción mucho más preciso, más adecuado, más innovador, más actualizado, entonces cambian también ahí. Y por supuesto que no solamente van a cambiar eso, sino que también toda su tesis, su marco teórico también va a ser perfeccionado, ¿no? Entonces, Sí. todo está interrelacionado, digamos, la tesis es una investigación dinámica. No lo tomen como algo estático, sino más bien como algo dinámico, porque así ustedes van a hallarle el gusto, digamos, a la investigación y su público, su tribunal y todos los que van a leer ese trabajo van a estar satisfechos con su trabajo y usted mismo más que todo. Eso sí. Gracias, doctor. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Estamos en los últimos 14 minutos. A ver, ¿quién más? Debe rehacer su hipótesis una vez que haya terminado su marco teórico. Eso va a suceder con todos ustedes, porque su hipótesis, hasta donde he visto, parece bien, pero no está bien, porque si no han hecho su marco teórico, ¿cómo puede estar bien su hipótesis? Normalmente las hipótesis surgen de las perspectivas teóricas que uno ha encontrado. Entonces esa hipótesis que ustedes han hecho es una hipótesis empírica, por ejemplo, provisional, temporal, para ser perfeccionada. A otro le he puesto las variables no están bien redactadas, no ha realizado la operacionalización de las variables. O sea, si las variables están mal redactadas, por supuesto que tiene que rehacer, y después de rehacer, operacionalizar de mejor manera, por supuesto, las variables, ¿no? Le falta el objeto de estudio, le falta el campo de acción, le falta indicar si su investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta, si es experimental o no experimental o cuasi experimental. En este caso, esta persona obvió, digamos, todo eso y su diseño metodológico está incompleto, casi vacío, porque le falta describir los métodos, le falta describir las técnicas, falta cuantificar la muestra, entonces es insuficiente, digamos, su diseño metodológico y ahí va perdiendo puntos. Lo vamos cuantificando y va perdiendo puntos. A ver, otra persona. Extraer la redundancia en el título. Bueno, no sé, creo que voy a pedirle permiso a esta persona. Su título dice Identificación de un liderazgo del docente en el aula para la práctica en el aula de psicología de la UDABOL en la gestión 2018. Yo le he puesto que tiene redundancia porque 2 veces menciona aula, por ejemplo. Algunos han puesto 2 veces la palabra docente, han puesto docente y han puesto profesorado, digamos, al ladito. Entonces no puede, debe ser una de dos, docente o profesor. Y en este caso aula. Por ejemplo, podría sintetizarse, digamos, este título de la siguiente manera, supongamos, un ejemplo. Identificación del liderazgo docente en el aula de psicología de la UDABOL en la gestión 2008. Entonces ahí no hay redundancia, no menciona 2 veces la palabra aula. Ese sería el ejemplo. Pero ese ejemplo es para muchos de ustedes que han puesto otras palabras, pero también hay redundancia a veces en el título. Fíjense también en los documentos, creo que hay, bueno, no sé si en este documento, porque algunas universidades le ponen un límite a la cantidad de palabras que debe haber en el título y en otras universidades no le ponen límite. Entonces, fíjense en el reglamento, si hay límite, entonces tiene que reducir a ese límite que le pone la universidad. Algunos también me han cambiado el apellido, me han puesto Muñoz, Jesús Manuel Muñoz, y soy Jesús Manuel Ordóñez Hoyo, y otros me han puesto que soy Áñez, Jesús Manuel Ordóñez Áñez. Entonces, revisen por favor, me están cambiando la identidad.
¿Qué más? ¿Qué más? El objetivo está bien. El tercer objetivo específico es el mismo que el objetivo general. Entonces eliminar el objetivo específico, por supuesto. La hipótesis está bien. La operacionalización de las variables pueden ser mejoradas. Y el marco teórico no solo basta con citar a los autores, sino que debe comentarlos y tomar una posición al respecto, ¿no? O sea, cuando hay reflexión, ahí usted asume una posición, ¿no? Y debe expresarla esa posición. Estoy de acuerdo con tales y tales investigadores por esto y por esto, pero no con tales por esto y por esto. Entonces ahí está reflexionando usted. Si solamente copia y pega, no está reflexionando nada. O puede también hacer una comparación entre lo que está diciendo ese autor, que es de los últimos 5 años, con lo que les decían los anteriores autores que usted ha leído en los anteriores módulos, ¿no? Si es que ha leído. Entonces, decir, esto es lo nuevo, lo innovador, por esto, sin embargo, antes se enseñaba esto y esto y esto. Entonces ahí ve usted, o en este caso el lector ve que usted está aportando, está reflexionando, está interpretando adecuadamente la información. Eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Creo que he revisado de todo. Si de alguien de los 5 que he revisado quiere que le lea o que yo le aclare algo, por favor. Hay uno de ustedes que puso que tiene 78 docentes en esa carrera o en esa universidad. Y yo puse, debe indicar que toda la población, 78 docentes, constituye a la vez la muestra de la investigación, porque dice que es esa su población, 78 docentes, pero no pone la cantidad de muestra, pero da a entender que sí, efectivamente, a esos 78 los va a investigar. Pero en otra parte pone que va a haber también autoridades y administrativos a quienes va a realizar encuestas o entrevistas. Entonces, tiene que poner la cantidad de autoridades y de administrativos que también va a entrevistar. Entonces, ahí ya está todo su universo, ¿no? Si no, estaría incompleto. ¿Alguien más? Aquí, por ejemplo, un título. Dice, propuesta de un proyecto de innovación educativa con el desarrollo de competencias digitales docentes en el profesorado universitario para la apropiación de las TIC en la práctica educativa desde una dimensión pedagógica en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Aquí es donde yo digo también de tratar de sintetizar ese título. Por ejemplo, la palabra docentes y profesorado al mismo tiempo podría ser de la siguiente manera. Propuesta de un proyecto de innovación educativa con el desarrollo de competencias digitales del docente universitario para la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Facultad de Ciencias de la Computación. Ahí le borra, podríamos decir, en la práctica educativa desde una dimensión pedagógica. Eso podría obviarlo. ¿Por qué? Porque eso lo va a desarrollar después en el marco teórico, donde sea conveniente. Entonces no tiene que poner todo el contenido, podríamos decir, de su tesis ahí, sino lo imprescindible, lo esencial, lo que es más destacable. Se comprende que toda investigación que ustedes van a realizar va a ser desde una dimensión pedagógica, porque estamos en ciencias de la educación. Entonces, digamos, eso sería casi una redundancia, aunque no es una redundancia en el sentido literal de la palabra, pero considero que es innecesario, digamos, poner toda esa frase, siendo que puede sintetizarlo
y lo demás ya lo explica en el desarrollo de su tesis. ¿Preguntas, comentarios? Estamos en las 20:56 minutos. ¿Algo más? Parece que se retiraron. Ya tenemos solamente 7 días para terminar el módulo, entonces tienen que esforzarse al máximo. Mi consejo es que aquellas personas que quieran salvar la materia, o el módulo, en este caso su dinero y tiempo, tienen que, si es posible, pedir vacaciones 2 o 3 días, a cuenta de vacaciones pedir ausencia, podríamos decir, su trabajo, por escrito, para que no lo despidan, y darle tiempo, porque si no le dan tiempo ahora, no le van a dar tiempo después. Yo les digo porque en esta universidad, de acuerdo a las estadísticas que vi hace un año atrás, el promedio de graduación de los profesionales después de haber terminado el último módulo es de 2 años. O sea, y eso es mucho, significa que algunos están tardando 3 años y otros 1 año, digamos. Entonces es mucho tiempo, porque 2 años da para hacer otra maestría. Así que significa, y por supuesto, aparte de eso, que algunos literalmente abandonan, y he encontrado alumnos que algunos trabajan aquí en la universidad en la parte administrativa, otros trabajan en otros lugares, otros no están en sus carreras y no han terminado su tesis hace 1, 2, 3, 4, 5 años. Y cuando voy y les pregunto dónde está por ahí, no, estoy desanimado, no tienen motivación para seguir. Entonces, si ahora no le dan el último impulso, yo estoy seguro, si ustedes, los que están en peligro, digamos, de reprobar, así como ustedes saben que están ya con 3 evaluaciones y esta más si no han avanzado, entonces prácticamente estarían con menos de 65 puntos. Si así fuera, entonces que le den 3 días de tiempo, pues supongamos, hoy día es jueves, que pidan permiso mañana jueves, o viernes, perdón, supongamos, ¿no? El viernes, sábado, domingo le indican y piden permiso lunes más. Con esos 4 días, ustedes podrían salvar, digamos, la materia. Pero si no le dan esos 4 días y aparte las otras noches que van a tener libre, entonces pueden reprobar. No es una amenaza, sino que es una realidad, digamos, de lo que van avanzando, o sea, porque no avanzan nada, están estancados. ¿Qué dicen? ¿Se animan o no se animan? Claro, profesor. Sí, porque es para su bien de ustedes. Yo no gano nada ni con aplazarlo ni con aprobarlo. Yo no gano lo mismo. Entonces, ustedes son los que van a ganar porque ganan primero una aprobación al módulo y otro que ganan tiempo en el avance de su tesis si realmente quieren obtener el grado de maestría. Y pueden pedir ya la próxima semana a su tutor, ¿no? Presentan el proyecto aquí a la directora Bárbara Hidalgo, doctora de posgrado de la Facultad de Humanidades, de solicitud de tutor, siempre que cumplan los requisitos, que vienen a pedir aquí los requisitos, se ponen al día en todo lo que tengan que ponerse al día, hacen la solicitud y ya de aquí poco tiempo pueden tener el tutor. Entonces, profesor, sí. Una pregunta con respecto a lo que estoy diciendo ahorita. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, una vez cumplido con esta etapa, pues, si es que, dependiendo de la calificación, me imagino, Sí. Estoy entendiendo, luego uno puede solicitar el tutor. Claro. Sí, y en este momento no tengo los requisitos aquí, pero le van a dar, espero que hasta el próximo jueves podemos conseguir los requisitos, se lo podemos poner ahí en la pantalla para que ya no necesiten venir. Lo importante es que ahora hagan la tesis hasta el marco teórico y además ya lo hacen después. ¿Sí? Profesor, esta es
última clase con usted o todavía hay otra Sí, el clase? próximo jueves sería la última. Próximo jueves. Yo les pido que suban los que puedan y hayan terminado su trabajo hasta el miércoles, suban su trabajo hasta el miércoles para que yo tenga algo que compartir y comentar, digamos, con ustedes. Si no, tendríamos que repasar quizás con los autores que tenemos en la plataforma, que supongamos con Fernández Sampier o u otro autor, podamos repasar la metodología, ¿no? Y estar disponible también a las preguntas que me hagan. Pero sería aconsejable, si es que pueden terminar, supongamos, hasta el miércoles, a los que puedan, digamos, que sean 4, que lo hagan, y los otros ya se me presentan jueves, como hay tiempo hasta el jueves a las 23:55, sería, digamos, el tiempo. Sí, muy bien, profesor, porque, bueno, en ese sentido, ojalá que de tiempo la siguiente clase, cuando tocar un poco de la metodología, otra vez Sí, los sabes, ¿no? Que hay que ver sí, para estar más sí, entendido en el trabajo. así es. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Me gusta el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuanto más real sea, mejor. Y mi característica es la sinceridad y posible trato de ser íntegro también, o pretendo ser íntegro, pero también de parte de ustedes tiene que haber esa integridad. Por ejemplo, el plagio, por supuesto, es una falta de integridad, ¿no? Entonces, no es aconsejable copiar un trabajo ajeno, aunque sea de otra universidad del mundo, aunque sea la mejor, pero tiene que ser algo propio, que le hallen el gusto, el sabor a la investigación y estén satisfechos con lo que hacen. Un abrazo fraterno, entonces, hasta el próximo jueves. Dios los bendiga, salud y trabajo. Y si necesitan permiso de su trabajo para darle tiempo a que lo hagan por el bien de ustedes, de la ciencia y de su familia también, que esperan que ustedes obtengan la maestría porque ya saben que están estudiando. Dios los bendiga, entonces, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches.